Ok, pues le damos infinitas gracias a nuestro Señor Jesús que nos permite seguir compartiendo su precioso nombre. Recuerden que estamos viendo este atributo, voy a poner aquí la primer postal, este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Ben Elohim Mashiach. Esto quiere decir que es el Hijo de Dios y se presenta precisamente como el ungido. Recordemos que habíamos visto algunas citas, como por ejemplo Mateo 11:27 o Salmo 2:6, y veíamos cómo en la palabra nuestro Señor Jesús es presentado como Ben, que es el Hijo, Ben Elohim, Hijo de Dios, pero Mashiach, es decir, el ungido de Dios. Y veíamos a través de la palabra que no se trata entonces de un hijo como descendiente o un hijo como el junior, ¿no? Que sabemos que es el hijo de alguien y decimos, bueno, pues es el hijo pequeño de papá, sino más bien es el Ben, es decir, el hijo, en el sentido de que es el ungido. Veíamos algunas citas también que él aparece como rey, aparece como sacerdote y aparece como Mesías, es decir, el Mesías o el Cristo. Mesías en hebreo y Cristo en griego. ¿Qué nos dice la palabra acerca de nuestro Señor Ben Elohim como el portador de esa voluntad de Dios, como el ungido precisamente de Yahvé o el ungido de Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, pues la palabra nos muestra precisamente a nuestro Señor Jesús, a nuestro Señor Yeshua, lo muestra precisamente como ese ungido o el portador de la voluntad o el portador del nombre de Dios. Y entonces vemos que ser líder, ser ungido, ser formalmente rey o ser sacerdote es un hijo, pero ungido con aceite de oliva. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, bueno, pues es uno que fue llamado para un servicio especial y que tiene absolutamente toda la autoridad. Por eso veíamos en primer lugar, ¿se acuerdan? Esta cita de Mateo 28, del 18 al 19, donde nos dice nuestro Señor que Él recibió toda la autoridad, todo el poder le fue dado, y por eso precisamente manda a sus discípulos a bautizar en el nombre a todas las naciones. ¿Qué quiere decir bautizar? Acuérdense, pues es sepultar, es decir, cubrir con el nombre a todas las naciones. Y entonces viene a nuestra mente la cita de Números 6, 22 hasta el 27, ¿se acuerdan? Que es precisamente la bendición sacerdotal. Y en el versículo 27 de número 6, pues nos dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y se acuerdan que comentábamos también el Salmo 67 en relación a que él, Yahvé, Elohim, pone su rostro sobre nosotros, alza su rostro o hace resplandecer su rostro sobre nosotros, bendiciéndonos, pero hay un propósito específico, que Él sea conocido en todas las naciones, que Él sea reconocido en todos los pueblos y que todos absolutamente, doblen sus rodillas delante de Él y lo reconozcan como el único Dios verdadero. Entonces vemos que el hecho de que Yeshua o Jesús es ungido no quiere decir simplemente que es un descendiente o el primer descendiente o el único descendiente de Dios, sino que es Dios mismo ungido en ese sentido con un propósito específico para poder encarnarse en la persona de Jesús y entonces cumplir ese propósito de darnos a conocer el nombre. Por eso es el portador del nombre, el portador de la voluntad de
Él mismo, el portador de la voluntad del único Elohim, del único Yahvé, del único Adonai, del único Shaddai, el único Dios todopoderoso. Y recordemos, estábamos viendo en la sesión pasada, nos quedamos en el Éxodo, capítulos 33 y capítulo 34, y veíamos cómo Moisés le pide a Yahvé, a nuestro Señor, a Dios, le pide algo que puede salir fuera de este mundo, algo grandioso, y le dice, muéstrame tu gloria. Y el hecho de que Moisés le pide con todo el corazón a nuestro Señor que le muestre su gloria, toca el corazón de nuestro Dios y le dice, está bien, te voy a conceder lo que me has pedido. Comentábamos que seguramente Moisés no estaba comprendiendo lo que estaba pidiendo, era algo maravilloso, es lo más extraordinario que nosotros podamos entender, ver, comprender, captar con nuestra mente, con nuestro cerebro, pero nuestro Dios le dice, sí, te lo voy a conceder. Y veíamos en estas citas de Éxodo 33 y 34, veíamos cómo Yahvé le dice, te voy a mostrar mi gloria, voy a pasar delante de ti, pero el hecho de que pase no es caminando. Veíamos que dice, voy a pasar delante de ti, pero no me vas a ver pasar. Y entonces recordemos algo, le dice, vas a ver mi gloria. Y cuando muestra la gloria, lo que hace nuestro Señor, Yahvé, es pronunciar su nombre. Y entonces veíamos, a la luz de la Escritura, que Moisés no está viendo la gloria con sus ojos, sino que está escuchando realmente el nombre de Dios. Y entonces tiene una contemplación excelsa, una contemplación magnánima de quién es Dios. Pero recordemos algo, le dice, vas a estar en una hendidura, en un hueco. Y se acuerdan que Jesús dice, yo los tengo en el hueco de mi mano y de ahí nadie los puede arrebatar. Y también veíamos ahí en estos capítulos de Éxodo que dice, vas a estar, Moisés, ahí en ese hueco, pero vas a estar de pie, o sea, como testigo, testigo de lo que estás escuchando o lo que estás viendo, entre comillas, que en realidad era escuchar con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, que es el primer mandamiento, escuchar quién es Él para adorarlo y glorificarlo. Y estando de pie, recuerden que le dice, estarás sobre la roca. Y entonces viene a nuestra mente lo que nos enseña nuestro amado pastor Pablo, que nos dice en Corintios, la roca que los seguía era Cristo, esa roca que los alimentó en el desierto, no solamente les dio de beber, los alimentó con pan y con agua en el desierto. Y veíamos que esa roca y esa hendidura o ese hueco donde está Moisés, pues es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y a quien está escuchando, pues es al portador, a este Mashiach, al Mesías, está escuchando pronunciar el nombre. Vamos a retomar a partir de ahí, de estos capítulos 33 y 34, vamos a ubicarnos ahorita en el capítulo 23 de Éxodo, ¿sí? Y entre paréntesis, si ustedes se fijan, les estoy agregando estas citas, mis hermanos, para que vayamos comprendiendo la magnitud de lo que significa tener el nombre o comprender el nombre, escuchar el nombre de nuestro Dios en toda su plenitud, porque eso es lo que Él está haciendo. Pero para ello, recordemos, tenemos que escuchar, tenemos que cerrar nuestros labios, guardar nuestra mente, nuestro corazón y estar atentos a la voz de sus labios, a la voz de su boca, porque lo que Él está pronunciando, mis hermanos, cuando entramos en su presencia, son los atributos de su nombre. ¿Se acuerdan que empecé a mandar por ahí? Ya llevamos un mensaje de nuestro amado pastor Charles Spurgeon,
ya es un pastor, sabemos que físicamente ya no está con nosotros, pero espiritualmente, bueno, pues sigue vivo, es un pastor que sirvió con todo su corazón a nuestro Dios, y ese mensaje que empezamos a compartir de él, y él dice, tenemos que amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Si nosotros no existimos para ello, entonces, ¿para qué existimos? Nos dice este pastor. O sea, no hay razón de ser que nosotros existamos si no es para conocer su nombre, adorarlo y glorificarlo. Y por eso les estoy aumentando estas citas. En el discipulado pasado no las habíamos puesto, pero bueno, lo estamos comentando ahorita, lo agregamos para que vayamos viendo la magnitud de lo que significa el nombre de Dios y en quién está todo el nombre de Dios. Es decir, toda la autoridad, toda la plenitud de quién es ese Yahvé, ese Elohim, en quién está. Y vamos a comenzar con Éxodo 23 y nos seguimos con estas citas, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Si no, si no podemos terminarlas, ya saben, bueno, pues no hay problema, continuamos en la siguiente sesión. ¿Sale? Déjenme cambiar aquí nuestra presentación para ir a nuestra herramienta de Eastword y vamos a empezar a ver estas preciosas citas. A ver, se supone que ahí ya está Eastword. Ok. Y vamos entonces a Éxodo 23 a partir del versículo 20. Vamos a poner mucha atención, mis hermanos, para que vayamos viendo lo que nos dice la palabra, pero sobre todo recordemos, cuando hablamos de ver, es lo que le pasó a Moisés, no solamente con nuestros ojos físicamente, sino ver con todo nuestro ser, es decir, escuchar, estar atentos, qué es lo que nos está revelando nuestro Dios para honrarlo y glorificarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dice la palabra de Dios, he aquí, y fíjense las palabras, yo envío mi ángel, veamos que está con mayúscula. ¿Se acuerdan que este ángel, o también conocido como el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé, sabemos, mis hermanos, que es Cristo? Sabemos que es Cristo. Ese ángel es Cristo, es el Mesías del que estábamos hablando hace ratito, Ben Elohim Meshiach, o sea, el Hijo, el portador del nombre, el ungido con esa misión especial de dar a conocer el nombre, de tener la voluntad o el nombre, la autoridad, el poder, la gloria en sí mismo de todo quien es Dios y nos lo da a conocer, recuerden, con el único propósito de que conociéndolo, lo adoremos y lo glorifiquemos. No se trata de crear sabios, sino crear gente o tener gente o convencer gente que sea adoradora, ¿se acuerdan? En espíritu y en verdad. Adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad es adorar cada uno de los atributos de su nombre conforme a su voluntad. Pero para ello tenemos que guardar silencio cuando entramos en la presencia de nuestro Dios. Este amado pastor Charles Spurgeon dice, es increíble que nosotros entramos a la presencia de Dios y no tomamos en consideración lo que están haciendo los serafines, lo que están haciendo todos los ángeles, tronos, dominaciones, principados, huestes y toda autoridad, lo que está haciendo en el cielo, mis hermanos. Y lo que ellos están haciendo es postrados delante de nuestro Dios en adoración. ¿Se acuerdan que los serafines que están en primera fila se tapan, tienen seis alas o tres pares de alas, con dos alas se tapan los ojos porque no son dignos de estar en la presencia de Dios? No son dignos. Con dos alas se tapan sus pies porque no son dignos
de pisar o estar de pie delante de la presencia de Dios. Y por eso con las otras dos alas están volando, porque dicen, no podemos estar ante la presencia de Dios. Y son seres, mis hermanos, purísimos, santísimos, que no se pueden igualar de ninguna manera con nuestro Dios. Pero son seres purísimos y santísimos, están en la presencia de Dios. Y este pastor Charles Spurgeon dice, es increíble que ellos están en oración, adorando y glorificando a Dios, y nosotros entramos como Juan por su casa con nuestras peticiones. Hola, Señor, buenos días, te vengo a saludar y me vengo a tomar un cafecito contigo, y te vengo a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, lo que tú ya sabes que yo necesito, porque antes de que salga de mi boca, tú ya sabes lo que hay en mi corazón, dice Jesús. Es increíble, dice este pastor. Y mis hermanos, lo seguimos haciendo. Entramos a la presencia de Dios y no tomamos en consideración quién es, porque no lo conocemos y nos han contado que es Diosito. Diosito, nuestro amigo, Diosito, el buena gente, Diosito, nuestro papito, que cumple todos nuestros caprichos y cubre todas nuestras necesidades. No lo conocemos, mis hermanos. No conocemos quién es Dios. Yo envío mi ángel. Fíjense, yo envío mi ángel, el ángel que es sobre todo ser celestial, el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová, el Mesías, delante de ti, para que te guarde en el camino, mis hermanos. Por eso Jesús es el único camino, no hay otro. Para que te guarde en el camino. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Moisés? Pasa Dios, que en realidad no pasa caminando, no sé cómo pase, pero muestra su gloria en la hendidura, ¿se acuerdan? Para que te guarde ahí en el hueco de su mano. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Y entonces veamos lo que dice, y te introduzca en el lugar que he preparado. Ese lugar, mis hermanos, ya lo habíamos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El lugar que va a prepararnos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hay muchas predicaciones que nos dicen, hay muchas moradas y el Señor va a prepararnos una morada? Pero la Biblia no dice eso, mis hermanos. La Biblia dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar. No dice una morada, dice un lugar. Pero luego nos enseña que Él es el lugar y nos dice, los voy a traer a mí mismo para que donde yo esté, estén ustedes. Entonces, mis hermanos, Jesús no va a prepararnos una morada al cielo, va a prepararnos un lugar, pero el lugar es Él. Estamos comprendiendo. ¿Por qué te digo esto? Tenemos que entender lo que nos dice la palabra y tenemos que entender que cada parte, cada palabra que está en cada versículo de la Biblia manifiesta o expresa, mis hermanos, un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. ¿Estamos entendiendo esto? Yo envío mi ángel, él te va a guardar en el camino, pero te va a introducir en el lugar que he preparado. Mis hermanos, ¿hasta dónde entró ese sacerdote? Acuérdense que estamos hablando de ese ungido, ese rey que tiene la voluntad en sí mismo, ese rey, ese sacerdote que porta la voluntad de conocer el nombre. ¿Hasta dónde nos introduce él? Al lugar santísimo. Y mis hermanos, el lugar santísimo es Él. Estamos comprendiendo. Ahora, observen el versículo 21 y pongamos mucha atención. Dice, guárdate en su presencia, guárdate. O sea, guarda reverencia, guarda temor santo cuando entres a la presencia de Dios. No entres como Juan por su casa.
No entres saludando a Dios de cuartos. Hola, manito, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Dios merece toda la adoración y todo el respeto, mis hermanos. Pero como no lo conocemos, entramos como Juan por su casa, tratándolo como un igual. Y dice la palabra, no a tu nombre, sino a nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. No nosotros nos hicimos a nosotros mismos, dice en el Salmo 100. Tú nos hiciste y nos creaste, pero fuimos creados con un propósito, Isaías 43:7, mis hermanos, para adorarlo y glorificarlo. Pero somos irreverentes, no tenemos idea de quién es Dios y por eso lo tratamos como Diosito, cuando es el Elohim, el Todopoderoso, el Eterno, Adonai. Estamos comprendiendo. Guárdate en su presencia. Pero vean lo que dice después. Obedece su voz. Obedece su voz, mi hermano. ¿Cómo vas a obedecer su voz si lo primero que haces cuando entras en la presencia de Dios es hablar? ¿Cómo? Porque eso nos han enseñado. Entra y pídele lo que tú quieras y Él te lo va a conceder. No es cierto, mis hermanos, eso no dice la palabra. No te va a conceder lo que tú quieras. Te va a conceder lo que es su voluntad o conforme a su voluntad. Cuando ores conforme a su voluntad. Porque dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz y engañará aún a los elegidos. Mis hermanos, si estamos viendo en la palabra la santidad de Dios, la magnificencia de nuestro Dios, entendamos y entremos en su presencia con temor reverente, no un día, no cada 8 días, todos los días, mis hermanos. Y el lugar al que entramos no es un templo, no es un monte, no es una ciudad, no es un lugar físico, no es un espacio geográfico, es una persona y es nuestro Señor, nuestro Elohim, nuestro Dios. No te rebeles contra Él. ¿Se acuerdan que veíamos en el sermón el domingo? Yo estoy esperando escuchar tu voz, porque tú quieres que yo sea tu discípulo, que sea un discípulo obediente, que te escuche y que no me vuelva atrás. Eso es lo que hace Dios en nosotros, en nuestras vidas, mis hermanos. Pero como estamos ocupados en hablar, nunca sabemos su voluntad, ni entendemos qué es lo que quiere, porque nunca lo escuchamos. No te rebeles contra Él. No cargará, fíjense, con vuestra transgresión. Y observen esta parte final del versículo 21, mis hermanos. Porque mi nombre está en él. Mi nombre, todo mi poder, todo quien soy yo, toda mi autoridad, toda mi portentosidad está en él, en ese ángel, en ese Mesías, en Yahvé, en Yeshua, en el Cristo. Estamos entendiendo. Todo el nombre está en él. Si escuchas, oigan esto, mis hermanos. Si escuchas, no dice, si te pones a platicar con él todos los días, si escuchas atentamente su voz, no nada más es oír, es escuchar con todos tus sentidos su voz y haces todo lo que te hablo. A ver, espérenme tantito, esto está mal redactado. Creo que está equivocada la Biblia, mis hermanos, lo estoy diciendo con sarcasmo. ¿Cómo que dice que mi ángel
es el que viene, tengo que escuchar al ángel y el que habla es el ángel, pero luego dice, haces todo lo que te hablo. Está hablando Yahvé, pero él dice que el que habla es el ángel. ¿Estamos entendiendo? No está mal redactado, ¿verdad, mis hermanos? Ni está mal la palabra de nuestro Señor. El que está hablando es Elohim, porque todo su nombre está puesto en ese ángel que es el ungido, el Mesías, el Cristo, Jesús, Yeshua. Lo estamos comprendiendo. Escucha atentamente su voz y haces todo lo que te hablo. Yo, Yahvé, fíjense, porque acuérdense que el que está hablando es Yahvé, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Mis hermanos, y nosotros pensamos luego, el vecino que me echa la basura, el compañero de trabajo que no me quiere, el compañero de la escuela que me saca la lengua. No, mis hermanos, ¿quiénes son tus enemigos? Los que no predican el nombre de Dios. ¿Quiénes son tus enemigos? Los religiosos que se preocupan por cumplir preceptos y normas religiosas y no obedecen la voluntad de nuestro Dios. Yo no te estoy diciendo que no cumplas lo que está en la Biblia. Todos los mandamientos, mis hermanos, están puestos por algo y son mandamientos, no son sugerencias, son ordenanzas de nuestro Dios. ¿Por qué las cumplimos? Por amor a su nombre. Yo no estoy obligado a cumplir los mandamientos de Dios, mis hermanos, porque si estoy obligado, entonces si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Y si no lo hago, pues a ver que me sancionen, a ver, quiero ver que me metan a la cárcel o que me cobren una multa. No, mis hermanos, ¿por qué cumplo los mandamientos de mi Dios? Por amor a su nombre, porque lo conozco y porque no quiero ofenderlo. Lo hago por amor a su nombre. ¿Estamos entendiendo la diferencia? ¿Se acuerdan que lo hemos comentado? ¿Por qué los padres dan alimentos a sus hijos? Es que tienen la obligación. No, mis hermanos, legalmente tienen una obligación y si no lo hacen, lo sancionan. Pero ¿por qué la mayoría de los padres dan alimentos a sus hijos? Porque los aman. No es porque tengan la obligación, es por amor. Estamos entendiendo por qué cumplimos los mandamientos de nuestro Dios, por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque lo conocemos, mis hermanos. Pero cuando no lo conocemos, entonces todas son ordenanzas y preceptos que tenemos que cumplir. Ay, qué lata, tengo que cumplir esto. No, mi hermano, cuando lo conoces, lo haces de una manera natural, porque dice la palabra, yo pongo el querer y el hacer en ustedes, porque esa es la buena voluntad de Dios, la buena voluntad. ¿Estamos comprendiendo esta cita, mis hermanos? Ahora, vamos a centrarnos en el versículo 21. Este versículo 21 que dice, mi nombre está en él. Tenemos que entender que en ese ángel de Yahvé, en ese ángel de Jehová, ese ángel que es el ungido, que es el rey, que es el Ben, el hijo, Ben Elohim Meshiach, ese rey portador del nombre, mis hermanos, él nos va a mostrar a nuestro Señor. Déjenme conectar mi lápiz, permítanme. Y entonces, mis hermanos, podemos entender por qué el nombre está en él. ¿Por qué y para qué el nombre está en él? Vamos a ver entonces algunas citas que son las que estaban entre paréntesis, ¿sí? Vamos, por favor, acompáñenme, vamos a empezar con Isaías 42:8. Y vamos a poner mucha atención en estas citas, mis hermanos,
¿Qué es lo que significa? ¿Por qué Dios está diciendo lo que está diciendo? Fíjense, Isaías 42, versículo 8. En primer lugar, vamos a ver quién está hablando. Dice, yo Yahvé, fíjense, yo Yahvé. Y luego dice, este es mi nombre. Yahvé es mi nombre. ¿Qué significa el nombre Yahvé o el tetragramatón, como aparece aquí en esta versión? YHVH. ¿Qué significa? Yo soy, yo soy el que soy. O yo tengo el ser en mí mismo. O yo soy el que existo por mí mismo. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Bueno, ahora fíjense lo que dice. No cedo mi gloria a nadie. Y estamos recordando aquí algo, mis hermanos. No cedo mi gloria a nadie y recordemos algo. Mi gloria es mi nombre. La gloria de Dios, mis hermanos, es el nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? No sé si hay hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Si no, continuamos. No cedo mi gloria a nadie. Y observen, ni mi alabanza a los ídolos. Es una declaración tajante de nuestro Dios. ¿Sí estamos comprendiendo, mis hermanos? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Yo ya ve, este es mi nombre. No lo cedo a nadie. Pero ¿qué acabábamos de ver ahorita en el Éxodo? ¿Qué acabábamos de ver? Mi nombre está en él. ¿Cómo puede decir Dios que no cede su nombre a nadie? Y luego dice que su nombre está en el ángel, pero cuando dice escúchenlo, luego dice yo soy el que estoy hablando. Es algo confuso, mis hermanos. ¿Sí lo estamos comprendiendo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con estas citas. Alan. Sí, nuevamente vemos un ejemplo de la unicidad de Dios, de Cristo, ¿no? Aquí, aun cuando estamos viendo que es el antiguo pacto, donde todavía no vemos o no hay un conocimiento de Jesús, sin embargo, al hablar de su ángel y hablar de que Él cede su nombre a su ángel, pues estamos viendo esa unicidad, ¿no? Está hablando en su forma de espíritu, ¿no? Claro, está hablando de él mismo. Se está refiriendo a él mismo. ¿Lo estamos comprendiendo? Es el mismo, porque el Hijo no es una persona aparte de. El Hijo es la persona en quien Dios se hace corpóreo, en quien ese Yahvé, en quien todo el nombre de Yahvé se hace corpóreo. Ese es nuestro Señor. Ese es el ángel de Jehová, o el ángel de Yahvé, o Yeshua, el ungido. ¿Sí lo estamos comprendiendo? No sé si hay allí alguna pregunta, algún otro comentario. Ok, bueno, continuamos con la siguiente. Vamos a Isaías 57, 14 al 19.
Fíjense en algo aquí, en esta cita de Isaías, mis hermanos. Esta ya la conocemos, esta cita de Isaías, donde el Señor nos revela en dónde habita Él. Pero vamos a ir poniendo atención en cada uno de estos versículos. Fíjense, dice la palabra, se dirá allanad, allanad la calzada. Vamos a poner atención aquí. Allanar quiere decir hacer llano un lugar, un terreno que está lleno de chipotes. Hagan de cuenta, no sé, seguramente alguna vez fueron a jugar fútbol a algún parque y está todo lleno de hoyos, de chipotes y de piedras. Bueno, pues andamos buscando el lugar más llano, es decir, llano quiere decir liso. Andamos buscando el lugar más liso. ¿Para qué? Pues para no lastimarnos cuando estamos corriendo o jugando. Allanar, mis hermanos, la calzada es poner lisa esa calzada. ¿Para qué? ¿Para qué se hace lisa ese camino, esa calle? Para que podamos transitar sin tropiezo. ¿Se acuerdan que dice en Salmos, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con alguna piedra? En ese caminar, mis hermanos, no de que nos vaya bien, sino en ese caminar de predicar y compartir su nombre. Él va a allanar el camino, va a haber muchos obstáculos, sí, va a haber muchos ataques, sí, pero Él va a estar ahí presente, allanando el camino. Ahora, fíjense bien lo que dice, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hay una orden hacia los ángeles, mis hermanos. Los ángeles, cuando, por ejemplo, Pedro o Juan se quieren postrar delante de ellos ante la revelación que les están haciendo, ¿qué dicen estos ángeles? Momento, no te postres delante de mí, adora solamente a Dios. Yo soy un consiervo como tú. Los ángeles son servidores, no de nosotros, son servidores de Dios que nos están guardando y quitando los tropiezos del camino cuando estamos compartiendo y predicando su nombre, mis hermanos. No cuando nos portamos mal para que nos guarden y nos vaya bien a pesar de habernos portado mal. Acuérdense que dice la palabra, no se trata de eso. Se trata de un sufrimiento, se trata de un tropiezo cuando es por la causa de Cristo, no porque nos portamos mal. Ahora vean el versículo 15, dice, porque así dice el alto, el altísimo, el Elayón, el excelso, magnánimo, Elohim, morador eterno, y observen, cuyo nombre es santo. Recordemos algo, en el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé está el nombre, y vean, el nombre santo. ¿Qué están haciendo los serafines? ¿Se acuerdan? En Isaías 6. Están delante del trono de Dios día y noche proclamando, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, el Dios del universo, etcétera. ¿Qué están haciendo, mis hermanos? Declarando la santidad del nombre de Dios, del nombre del ángel que está ahí, que es el portador de la voluntad, de la voz, del nombre, de la gloria de Elohim. Lo estamos entendiendo. Yo habito en la altura sagrada, ahí en el lugar santísimo. Acabamos de ver ahorita que Él es el lugar. Se están captando esto, mis hermanos. Yo habito en la altura sagrada, pero dice, también estoy con los de espíritu humilde y quebrantado. ¡Wow! Vemos entonces dónde está nuestro Dios. Está también, mis hermanos, en nuestro corazón. Un corazón o un espíritu humilde y quebrantado. ¿Te acuerdas que dice,
escúchalo, escucha su voz, obedécelo, ten temor de él. Ese es un espíritu humilde y quebrantado, mis hermanos. Una persona que adora en espíritu y en verdad. Una persona que entra al trono de Dios, sí, por los méritos de Yeshua, por los méritos del Mesías, por los méritos del Cristo, el ángel, sí, por los méritos, tenemos libre acceso, pero no para hacer lo que queramos, mis hermanos, sino para adorar y glorificar, humilde y quebrantado. Humilde es el que obedece. Humilde es el que se postra. El quebrantado es la cabra loca que anda por todos lados haciendo lo que se le da su real y pontífica gana, y entonces Dios lo tiene que quebrantar para que entienda. ¿Se acuerdan de Hebreos 12? Dios al que ama disciplina y lo corrige, como el padre corrige a sus hijos. Con vara, dice, con vara. Ay, niñito, pórtate bien. Ella anda el escuincle haciendo, no, dice, con vara. Los psicólogos nos dicen, ay, no le pegues porque, mi hermano, un psicólogo no sabe más que Dios. No te estoy diciendo que agarres a tu hijo como piñata, ¿verdad? Hasta que le salgan dulces. Pero dice con vara, con rigor, con rectitud, con fuerza, con firmeza, corrige y no va a torcer su camino. Estamos entendiendo, porque acuérdate que se allana ese camino. Acuérdate que su palabra, sus atributos, el hecho de conocer su nombre, allana esos caminos, mis hermanos. Y entonces andamos en su voluntad, predicando su nombre, compartiendo su nombre. ¿Cada cuándo? Todos los días. Estamos entendiendo qué significa guardar su nombre, guardar el lugar, guardar el temor, guardar el día. Es el temor de Dios siempre, constante, permanente. Dice la palabra en Juan 15, mis hermanos, si no permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, no podéis dar fruto. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Estamos entendiendo? Nada. Propósito, vean la parte final del versículo 15, para reanimar, o sea, volver a la vida al de espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Muchas veces nuestro Señor nos truena todos nuestros huesitos, mis hermanos, como común y coloquialmente decimos, porque somos tercos. Y hasta que sentimos el agua en el cuello, porque somos quebrantados, entonces nos acercamos a Él. Mientras no, seguimos haciendo lo que queremos y seguimos siendo cristianos o religiosos de nombre, nada más, de dientes para afuera, pero no, dice Dios, pero su corazón está lejos de mí, porque no me conocen. Mi pueblo se muere, perece, porque no me conoce. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. Ok, continuamos. Verso 16, fíjense. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbiría el espíritu y las almas que he creado. Fíjense la benevolencia y la misericordia de Dios. Él podría estar peleado con la humanidad eternamente, mis hermanos, porque somos tercos y rebeldes. Fíjense lo que dice el verso 17. Por la iniquidad de su codicia, me irrité por un momento, lo herí y me oculté indignado, pero él siguió andando perversamente en el camino de su corazón. Mi hermano, Dios nos disciplina y en lugar de hacerle caso, nos enojamos. Estoy enojado con Dios.
Porque me castigó. Mi hermano, ¿por qué te castigó? ¿Porque te portaste bien? ¿Por qué te castigó? ¿Porque lo escuchas? ¿Por qué te castigó? ¿Porque predicas su nombre? ¿Por eso te castigó? Entonces es un Dios injusto. Bueno, es que me ha apartado un poquito. Por eso te castigó, mi hermano. Bueno, es que soy muy religioso y en lugar de cumplir su voluntad, cumplo nada más preceptos y normas. Mi hermano, pues deja de ser religioso y obedece a tu Dios. Haz lo que tienes que hacer. No dejes de hacer eso, dice Jesús, ¿te acuerdas? Traen la menta, traen el comino, traen al alfolí, su diezmo. No dejen de hacerlo, dice, pero háganlo primero. ¿Qué es lo primero? Busca primero que Él sea el rey en tu vida. El único, no el primero. Sí es el primero y el último, pero ese es otro concepto. Dios no es el primero en tu vida, mi hermano. O es el único o no es nada, porque el primero quiere decir que hay segundo, tercero, cuarto y quinto. Con Dios no hay lugares, el lugar es Él. ¿Estamos entendiendo? No es el primero, es el único en tu vida. Y después, todo lo que tú quieras, mi hermano, pero el único es Él. Vean el verso 18. He visto sus caminos, todos torcidos, chuecos, pero los sanaré. Le daré reposo y gran consuelo, y a los que hacen duelo por él, les haré brotar, vean el verso 19, les haré brotar fruto de labios. ¿Se acuerdan qué dice Hebreos 13:15, mis hermanos? Presentemos a Dios siempre por medio de Jesús, el nombre, sacrificios de alabanza, coma, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estás entendiendo qué hace Dios viviendo en ti, morando en ti, mi hermano? Produce fruto de labios que confiesan su nombre. Pero cuando no conoces a Dios, pues no sé quién esté morando en esa persona, mis hermanos. Pregúntate, tienes que conocerlo para que sepas qué es lo que hace en ti. Si no estás haciendo lo que dice aquí la palabra, mi hermano, fruto de labios que confiesan su nombre, entonces pregúntate, ¿quién está viviendo en ti? Por eso dice Pablo, si acaso Cristo vive en ustedes, somos el templo, sí, pero ¿quién habita? ¿Habita realmente Cristo en ti? Vean la segunda parte del versículo 19. Paz, paz, doble, fíjense, paz, paz, o sea, shalom, shalom de Dios. ¿Se acuerdan que shalom es un corazón conforme a su propósito, un corazón conforme a su voluntad? Paz, ¿para quién? Para el que está lejos, paz para el que está cerca. Dios quiere lo mismo para el que está cerca que para el que está lejos, mis hermanos. Un corazón alineado a su propósito, a su voluntad. Y vean lo que dice Yahvé y los sanaré. Mis hermanos, esta es la soteria, esta es la salvación. En griego soteria, ¿se acuerdan? Salvación, libertad, sanidad. Es Jesús viviendo en ti. ¿Estamos entendiendo esto, mis hermanos? ¿Por qué? A veces me preguntan ustedes, ¿y por qué no nos predican esto? No sé por qué no te lo predican, mi hermano. No lo sé, pero ya lo estás escuchando ahorita de la misma palabra de nuestro Dios. No esperes a que venga un ángel del cielo y te lo predique.
Dios te lo está diciendo directamente. Entonces, escucha su palabra y obedece. Vamos a Jeremías 23:6. Un solo versículo, pero tremendo. Jeremías 23:6. Fíjense. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. ¿En los días de quién, mi hermano? Pues ese siervo, ese ungido, ven, el Hijo. Fíjate, y se apellidará con este nombre. ¿Cuál es el nombre de este hijo, mis hermanos? ¿Cuál es el nombre de este varón? ¿Cuál es el nombre de este ven, ungido, Mesías? Fíjense, Yahvé Sidkenu. Wow, su nombre está puesto en ese ángel. Estamos entendiendo. Y ya vimos que su nombre no lo comparte con nadie. No dice con mis serafines, con nadie, con nadie. Entonces, ¿cómo lo va a compartir con su junior? No me cabe en la cabeza, mi hermano. No es junior Jesús. No es junior el Yeshua, el Cristo, el Mesías. Es Ben, el Hijo, el mismo ángel, la misma presencia de él. ¿Y cómo se llama? Yahvé Sidkenu. Sidkenu, ¿se acuerdan? Es otro de los atributos del nombre de nuestro Dios. Justicia. Sidkenu, justicia. Y se acuerdan que en Juan 16 nos dice nuestro Señor, cuando venga el Paráclitos o el Espíritu, ¿no? El otro consolador, el abogado, el mediador, el intercesor, etcétera, cuando venga Él, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Justicia. Justicia, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Bueno, pecado, porque no creemos en Él, no creemos quién es. De justicia, porque dice, porque voy a regresar a ser el Padre, o yo regreso al lugar donde yo estaba. ¿Cuál es ese lugar? Pues el trono. ¿Se acuerdan que en Filipenses dice, me desvestí, pero me metí dentro, me introduje, me vacié completamente en ese cuerpo que es el de Jesús, o Yeshua? ¿Lo estamos entendiendo? Se vació completamente. Sí que no. Justicia. ¿En qué consiste la justicia? En reconocer que Jesús es el Padre. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Se acuerdan? Juan 14, 9 y 10, si no mal recuerdo, le dice a Felipe, le dice a Tomás, oigan, pues tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va. Nadie viene a mí que soy el Padre sino por mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? ¿Cómo? Mis hermanos, Jesús te dice, ¿cuántos años tienes de cristiano? Pues toda mi vida. Y entonces, ¿cómo me dices, muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dices eso? Entendamos esas palabras, mis hermanos. Pero muchos nos siguen diciendo, no, es que Jesús es el hijito, es la segunda persona de no sé qué. No, mi hermano, nada más hay una persona, Jesús. Yahvé no es persona, es espíritu. Jesús dice en Juan 4, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando tales adoradores. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿cómo vamos a entender y a comprender si no se predica su nombre, si no sabemos quién es? Si en cada palabra de la Biblia vemos cosas que nos acomodan para vivir nuestra vida loca, mis hermanos. No, en cada palabra de la Biblia ve un atributo del nombre de Jesús para honrarlo y glorificarlo. ¿Estamos entendiendo la diferencia?
Eso significa quién es Él, mis hermanos. Vamos a Mateo 1:23. Esta cita también ya se la saben de memoria. Mateo 1:23. ¿Quién es ese Dios? He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa, aquí en esta traducción dice Dios con nosotros, pero ya hemos visto que Emmanuel no es Dios con, sino es Dios en, viviendo dentro de nosotros. Dice la palabra que somos el templo. Entonces no es con, es en. Estamos entendiendo esto. Este ángel de Yahvé, este ángel en quien está el nombre, está viviendo en ti, mi hermano. Y se apellida, ¿te acuerdas? Yahvé Sidkenu, justicia nuestra. ¿Para qué? Para que tú entiendas quién es Él, quién es Jesús, quién es Yeshua, quién es el Padre, mis hermanos. El Padre. Estamos comprendiendo. Vamos a ver qué dice Juan 10:30, para ver si hay discrepancia con lo que estamos comentando. Juan 10:30, también ya se lo saben, este versículo es muy pequeño, pero potente, ¿no? Cinco palabritas. Yo y el Padre somos uno. No dice somos dos, no dice mi papá y yo, y ya somos dos. Yo y el Padre somos uno, mis hermanos. Y si vemos todavía Colosenses 2:9, pues creo que nos queda súper claro a qué se está refiriendo ese ángel de Yahvé. Colosenses 2:9. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿De quién está hablando? Vean la parte final del versículo 8. Cristo. Cristo. Vean el versículo 6. Cristo Jesús el Señor. En Él, dice este versículo 9, vive corporalmente, por eso es la única persona de Dios, ¿sí? Dios es espíritu como Padre, Dios es espíritu, ¿sí? Y la única persona es Jesús, corporalmente es Jesús. Toda, toda la plenitud. Toda la plenitud. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Toda la autoridad me ha sido dada. ¿Se acuerdan de las citas que hemos visto ahorita en Éxodo, en Jeremías, en Isaías? El nombre está en él. Yahvé Sidkenu. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Toda esa naturaleza de quien es Dios reside corporalmente en Jesús. No sé si haya preguntas o algún comentario, ¿no? Bueno, pues déjenme regresar aquí a nuestra presentación. Creo que no avanzamos mucho, pero espero que sea clara la palabra que nos está permitiendo conocer nuestro Dios, nuestro Señor. Nos quedamos prácticamente en estas citas que les comentaba, las agregamos, ¿verdad? Estas citas que agregamos para que entendamos cómo el nombre está en Jesús, en Yeshua, el Mesías,
ese Ben Elohim Meshiach, Ben el Hijo de Dios, como ungido, como el ángel de Yahvé, y que toda esa autoridad, toda esa plenitud de quién es Él, habita corporalmente en Él, en Cristo, mis hermanos. Toda la honra, toda la gloria es para nuestro Señor. Y bueno, pues con el favor de Dios, dentro de 8 días estaremos tratando de terminar este discipulado, ¿sí? Ya sería, creo que la 4ª parte o la 5ª parte, ya no me acuerdo cuál, pero bueno, para honra y gloria de nuestro Dios, seguimos conociendo su precioso nombre, seguimos predicando su precioso nombre para que Él reciba toda la honra y toda la gloria. Si no hay preguntas, mis hermanos, pues un abrazo para todos y nos estaremos viendo el próximo domingo y el próximo miércoles, con su favor. Bendito Dios que le permite pues manifestar todo lo bello. Gloria al nombre de nuestro Señor, que nos comparte su nombre, mis hermanos. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Bendiciones para